Hola amigos y amigas de nuestro canal Foro Vivienda. Hoy estamos aquí para hablar de las declaraciones recientes de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y también muy parecidas las de Gonzalo Gortázar, el CEO de CaixaBank, amenazando que la guerra contra Irán encarecerá las hipotecas, lo que nos sitúa, por lo tanto, a nosotros en la obligación de explicar a la ciudadanía cómo el algoritmo del Euribor nos está arruinando. Nos ha arruinado y nos arruinará. Soy Salva Torres, soy miembro de la Asociación por el Alquiler Público y Asequible, conocida popularmente como 500x20 de Barcelona. Un saludo a todo el mundo y especialmente a nuestros suscriptores del canal Foro Vivienda, auspiciado por diversas organizaciones que encontraréis en la descripción al final del vídeo. Gracias por estar aquí nuevamente atendiendo nuestros debates sobre políticas de vivienda y las reflexiones sobre esa lucha de la ciudadanía y de los activistas por ese derecho. Hoy estamos aquí para iniciar varios capítulos o vídeos sobre el Euribor, ese tipo de interés de la patronal bancaria europea que se ha convertido en un peaje que saquea a nuestro bolsillo, nuestra empresa y a nuestro país. ¡Ay, el Euribor! Ese Euribor que sacudió a nuestro país en el año 2008, llevándolo a la crisis económica más grave en décadas desde la transición franquista. ¿Pero qué es el Euribor? Según la Autoridad Europea de Mercados y Valores y también su homóloga española, la Comisión Nacional de Mercados y Valores, que son las encargadas de su vigilancia continental, definen en términos convencionales el Euribor de esa manera. Como podéis ver en el gráfico, dicen que el Euribor es el tipo de interés medio al que los bancos europeos obtienen financiación, sin garantía de otras entidades financieras en el mercado monetario de la zona euro. Sin garantía quiere decir que las entidades financieras se prestan sin ningún respaldo. No es como nosotros, por ejemplo, que cuando pedimos un préstamo damos una garantía que en este caso es nuestra vivienda. Y dicen que el Euribor es uno de los tipos de interés más utilizados en Europa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver de todo esto del Euribor es que no es un interés del Banco Central Europeo. ¿Verdad que Banco Central Europeo, el BCE, no aparece en esa definición? Es porque en la estructura superburocratizada de la Unión Europea no es el Banco Central Europeo quien lo vigila, sino la Autoridad Europea de Mercados y Valores, la ESMA, que es quien se ha convertido conjuntamente con la CNMV en los vigilantes del Euribor, pero solo desde el año 2022. Por lo que eso quiere decir que ha vivido sin vigilancia pública durante 25 años desde su nacimiento en el año 2009, desde su nacimiento en el año 1997 hasta ese año 22. Y eso explicaremos por qué más adelante eso sí ha ocurrido, pero también tiene sus problemillas. Bueno, a la faena. ¿Y por qué no sale el BCE en la definición? Pues muy sencillo, pues porque el Euribor es una marca privada registrada de tipo de interés, que por eso lleva la R de registrada, que es propiedad de la patronal bancaria europea, de la Federación Bancaria Europea, en sus iniciales en inglés EBF, que supuestamente medía el tipo de interés medio, o sea, una media aritmética, en que los bancos europeos se cobraban unos a otros si se prestaban dinero, en su hábitat natural que se encuentra situado en un exclusivo mercado monetario, también llamado mercado interbancario, y que se hace a plazos de un día para otro, de una semana, de 6 meses, de 12 meses, etc. Desde 1999, ese mercado interbancario se cobija dentro de la estructura del Eurosistema, que es la Cámara de Compensación Interbancaria que está asistida por el Banco Central Europeo. Eso quiere decir que si está cobijado ese mercado interbancario dentro del Eurosistema, hay una comunión de intereses público-privados donde el Euribor medía y mide el coste medio, o sea, el tanto por ciento al que se presta capital, o sea, el interés medio en que unos bancos piden dinero a otros para darles préstamo o crédito, para entendernos. Como podéis ver en este ejemplo, estamos hablando de una media aritmética simple, ¿no? Se trata de sumar los distintos tipos de interés a los que se han ofertado los bancos los préstamos, dividido por el número de préstamos que se han hecho.
Por ejemplo, el 3, como decía ahí en el ejemplo que se ve en la gráfica, un 3%, un 4%, otro lo da 5 y el otro lo da 8, se hace la suma, se divide por 4 porque hay 4 el número total de números y el resultado final es que la media es 5. Bueno, pues parece sencillo, ¿no? Pues ahí encontramos precisamente la primera mentira sobre las actividades delictivas del Euribor. Fíjense que la ESMA y la CNMV definen el Euribor por su uso, índice de referencia del mercado monetario del euro. Mírense antes el anterior gráfica, pero no lo definen por el significado de su acrónimo. ¿Qué dice el acrónimo de euro? Euro Interbank Offer Rate, o sea, tipo europeo de oferta interbancaria. ¿Pero qué significa? Offered. Es el interés que ofreces, o sea, es una oferta. Cobrar el banco vendedor y no el precio pagado por las operaciones firmadas por el banco comprador. O sea, el Euribor hasta el 2020, estamos hablando desde el año 99 al 2020, 1999 hasta el 2020, ha sido una media aritmética de lo que los bancos decían que cobrarían si otro banco de su club les solicitaba un préstamo para cuadrar su balance. Para ello, la patronal bancaria fabricaba, o sea, la EBF, fabricaba cada dato del Euribor todos los días hábiles del año, hubiera movimientos o no en el sistema Target europeo de compensación bancaria, o sea, hubieran o no realmente acuerdos de préstamo entre bancos, a partir de los datos recogidos por una encuesta a los tesoreros, o sea, era un juicio de experto de sus bancos sobre qué precio cobrarían, o sea, ofertaban si otro banco necesitara su dinero a los plazos de un día hasta largos como un año, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no había supervisión pública, nunca ha habido supervisión pública de los consumidores a través de sus organizaciones en el staff ejecutivo del Euribor para compensar los intereses de parte de la patronal bancaria. A nuestras élites financieras, a nuestros oligarcas bancarios, no les hacen falta las matemáticas. Les era suficiente inventarse los datos ofertados en aquel llamado griterío en el mercado de sus tesoreros expertos que le decían: mira, reina, qué oferta más buena tengo aquí de este crédito. Pero ojo, en toda esa mentira los plazos son importantes. El corto plazo es para cuadrar balances bancarios. Es el plazo que les interesa más a los bancos desde el punto de vista de intercambios entre ellos, entre un día, 2 días, una semana, un mes, etc. Los plazos que interesan en el negocio bancario, en la economía, son los plazos largos, como por ejemplo el de 6 y 12 meses, pues es el Euribor que usan comercialmente cuando nos hacen préstamos en la actual economía continental. Esa es la razón por la que nos centraremos en estos plazos temporales en este artículo, en los siguientes vídeos que vamos a hacer sobre el algoritmo, de por qué el algoritmo del Euribor nos está saqueando. Todo esto ha significado que desde casi su nacimiento, en los años 90 del siglo pasado, el Euribor a plazos largos podía moverse basando exclusivamente, únicamente en el juicio experto que declaraba el tesorero del banco, sin que fuera necesario que casi un solo euro cambiara de manos a ese plazo entre los bancos en el mercado interbancario. O sea, no hubiera ni siquiera compensación en el eurosistema. Pero es que además los bancos casi nunca se prestan dinero a largo plazo, porque para eso ya está el Banco Central Europeo, que les sale más barato o gratis o incluso les paga por prestarles. A eso se les llaman las subastas a largo plazo del BCE, las Teletro 3. Podéis encontrar en los enlaces que publicamos en nuestras páginas web explicaciones en concreto de qué significa eso. Los préstamos entre los bancos son casi siempre a corto plazo para cuadrar balances diariamente, poca cosa más. Pero incluso en esos plazos, a un día o a 2 días o a una semana, donde sí había grandes movimientos de capital y continúan habiendo entre bancos, en cuanto llegó la crisis financiera del 2007, se dejaron de prestar dinero sin garantía. ¿Por qué? Porque ya no se fiaban entre ellos y además evitaban mostrar que estaban en una situación peligrosa para cuadrar balances al final del día. O sea que se dejaron el mercado interbancario quedó congelado, o sea, no había movimientos de capitales.
tenemos que quitarnos la venda de los ojos. Además de todo eso, los bancos europeos recibieron, después de la crisis, sobre todo a partir de 2015, un manguerazo de dinero para apuntalar sus balances, que hoy, casi 15 años después, les permite tener unas reservas en el Banco Central Europeo de 2,37 billones, de los que encima reciben un interés del 2% que no del Banco Central Europeo, de los cuales un tipo de interés de los cuales no disfruta ni una sola cuenta bancaria comercial para sus clientes de los bancos europeos. Por eso podemos decir sin ambajes que el Banco Central Europeo siempre salva el culo a los bancos, por aquello de demasiado grandes para caer. Y ese problema ha sido el talón de Aquiles del Euribor, ocultado por las autoridades políticas y monetarias europeas desde siempre, a pesar de los escándalos de manipulación, desde su nacimiento hasta hoy. Lo importante, por lo tanto, ha sido siempre que cada día de la cocina del Euribor salieran datos con los que rellenar las tablas del Banco Central Europeo y del Banco de España, como que había mercado, que había préstamos reales que sostuvieran la ilusión de que era un tipo de interés público regulado y vigilado por las autoridades encargadas. Todo puro teatro. Puro teatro, pues los datos mostraban que por las pocas operaciones en Target 2 en el Eurosistema, en la Cámara de Compensación del Eurosistema, que a largo plazo, donde se calcula el Euribor a 12 o de 6 a 12 meses, el mercado era residual y por lo tanto fácil de manipular. Todo eso, todos estos engaños, estas mentiras han permitido ocultar la verdad. Ocultando esta verdad, la banca comercial podía colarnos una sibilina mentira que consiste en añadir descaradamente al Euribor un diferencial para pagar todavía más dinero, pagarles más dinero. Miren esta publicación del BBVA, es actual, la pueden encontrar en su página web, que habla del diferencial de una hipoteca. Dice, el diferencial de una hipoteca es un porcentaje fijo que se suma al índice de referencia, el Euribor. Ese porcentaje representa la parte de los intereses que obtiene como remuneración el banco cuando presta dinero en un préstamo bancario. Repito, esa es la parte del dinero, de los beneficios que tiene el banco. Por lo tanto, el BBVA dice que lo único que gana un banco es el diferencial que añade el Euribor en un contrato de préstamo. Es una canallada. O sea, según el BBVA, un banco solo puede prestar dinero si pide prestar dinero a sus depositantes o al Banco Central Europeo o lo pide a otros bancos. Esa mentira después la escuchamos en todos los medios de comunicación que repiten como cotorras la misma canallada que beneficia a la banca del IBEX 35. No es verdad. El banco no necesita eso para poder dar préstamos. Toda esta larga y compleja explicación con una cantidad enorme de variables, ¿cómo se hace así para una cosa que parecía tan simple como una medida aritmética? Porque la verdad es que es una estafa. La estafa Euribor consiste en ocultar el delito con palabrería técnica incomprensible para la ciudadanía, para que digamos aquello de palabra de Dios lo creemos. Y es que para todo esto que estamos explicando nos viene como anillo al dedo un proverbio chino que dice que contra más larga es la explicación, más grande es la mentira. Y es que en el caso de la estafa Euribor se necesita esa larga explicación, que además se inicia históricamente en paralelo al nacimiento del euro. Pues ya en el 1997, la Federación Bancaria Europea maquinaba sobre la fórmula de cálculo que les mejorara los beneficios de su negocio, mientras nosotros los europeos estábamos ensimismados con el nuevo euro como unidad de cuenta continental. Pero esa mentira de que los bancos calculan su Euribor en el mercado monetario, donde obtienen financiación de otras entidades a las cuales les piden préstamos, ahí es donde se oculta lo esencial. Y lo esencial, lo fundamental, es que la banca comercial europea ni siquiera necesita de ese mercado monetario para dar crédito, pues el 97% del crédito europeo lo crean los bancos comerciales ex nihilo, o sea, del puro aire. Y no lo hace el BCE, o sea, no es el BCE que crea la mayor parte del crédito. En otras palabras, estamos hablando que la banca comercial europea crea euros privados del curso legal salidos del puro aire.
crea euros privados de curso legal salidos del puro aire. Los euros de su préstamo existen en su cuenta en el momento en que usted se conjura que devolverá ese dinero bancario legal. En otras palabras, el banco monetiza su promesa de pago. Es su promesa de pago que es la que crea el dinero, la que convierte en euros bancarios su promesa o su garantía. Esto lo aceptan ya el Banco Central Europeo y el Banco de España en sus páginas web. Lo pueden leer ustedes allá. Si escriben, por ejemplo, quién crea la mayor parte del dinero. Pero, aunque lo digan, lo que ocultan son las implicaciones de ese privilegio exorbitante de los accionistas de los bancos privados. El mercado bancario continental del euro en contratos y derivados financieros, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene, como ya reconoce la misma Comisión Europea, tiene un valor nocional entre 160 y 180 billones de euros. Estoy hablando con billones con Bs de 12 ceros. Por lo que entonces podemos concluir que una buena parte de la construcción europea se basó en dar cobertura continental al negocio bancario privado y al cobro de los intereses bancarios que se han ganado a toda nuestra economía como un peaje, como una renta no ganada que además tiene un gasto de administración residual. Si se fijan en este gráfico que hay en la pantalla, donde pone los peajes bancarios a la economía, pueden ver una descripción de los mismos, tanto de banca tradicional como banca de inversión a su derecha, deuda pública, embargos, deuda corporativa, como tema de titulizaciones, clearing, futuros, swaps, etc. Y a la izquierda, en esa redonda roja, es donde se puede ver claramente la importancia de lo que estamos hablando. El balance del Euribor, como la misma Comisión Europea, tiene un valor calculado aproximado, significa nocional, en todos los contratos que están referenciados al Euribor, de unos 160 o 180 billones de euros en el 2016. Para que nos hagamos una idea de la importancia de este Euribor, si lo podemos comparar con el PIB de la Unión Europea, que son 15 billones, y por lo tanto significa que como mínimo son unos 20 veces el PIB de la Unión Europea, o el balance mismo del Banco Central Europeo, que son 8 billones, o la deuda pública española, que son 1,4 billones frente a 180. Dicho de otra manera, es la patronal bancaria europea, la Asociación Española de la Banca, quien planifica y dirige la economía, y no el gobierno, dirigiendo su manguerazo de crédito, que son apuestas, a los sectores económicos que les permiten beneficios estratosféricos mientras hunden la economía con sus peajes rentistas. O sea, son como una especie de sanguijuelas. Extraen, porque no les cuesta nada, como hemos dicho, el dinero que prestan, y extraen la sangre de la economía a través del interés. Este fue el caso de la burbuja hipotecaria de inicios de siglo, que además ocurrió en casi todo Occidente, donde la banca elevó su Euribor desde el pico de 5,2 en agosto del 2000 hasta el histórico 5,4 de julio de 2008, cuando ya todo el esquema Ponzi inmobiliario de las hipotecas tóxicas de Estados Unidos ya había pinchado en febrero del 2007 en Estados Unidos y se desparramó toda la crisis hipotecaria por todo Occidente y nos llegó evidentemente hasta aquí. Lo pueden ver ahí en este gráfico del Euribor del año 2000 al 2025, los dos picos principales al principio de la existencia del euro y del Euribor, que son en agosto del 2000 y en agosto del 2008. Cuando en agosto del 2008, en toda la alegría del crédito bancario que fluyendo raudales en aquella burbuja deviene luego en impagos generalizados en la mayor parte de Occidente y especialmente en nuestro país a causa de un Euribor en máximos históricos, es que nos decían que era para combatir la inflación, es cuando viene la sacudida de la ejecución de deudas sobre las garantías o el colateral de las escrituras de los préstamos. Y eso da incluso más beneficios que el clásico negocio de cobrar intereses del dinero que prestan salido del puro aire. Son las garantías quienes dan realmente, o las promesas de pago de quien dice que le han dado el préstamo, la monetización de la promesa de pago, quienes realmente dan valor al crédito financiero y no al revés. Este esquema de negocio, en realidad,
se parece mucho a la operativa de un sindicato del crimen que te financia, pero que te rompe las piernas si no pagas. Precisamente el negocio bancario consiste, como hemos dicho, en sangrar toda la economía con peajes a cualquier actividad, con lo cual les permite al mismo tiempo salvar sus apuestas financieras de la oligarquía bancaria, muchas de ellas amigas de Jeffrey Epstein, en el casino financiero y mantener los mismos beneficios en lo que más dinero les da, que es la financiación de guerras, en el caos generalizado y los genocidios eternos por todo el mundo. Este sindicato bancario lo tenemos que ver como una gran cebolla, donde cada capa hay un montón de matones chupando del bote, tanto haciendo una función pontificante o amenazante o vigilante. Por ejemplo, desde las explicaciones más refinadas del Banco Central Europeo que lo justifican por la lucha contra la inflación, o los embargos judiciales cuando no puedes pagar, que te vienen de los juzgados, o hasta los periodistas y los presentadores de los más media, que te explican tu ruina para que aceptes sumisamente tu muerte financiera. Todo este esquema Ponzi bancario se sustenta gracias a un enrevesado algoritmo del Euribor, una caja negra incomprensible, impenetrable para los deudores, que organismos y funcionarios europeos se esfuerzan por parecer sus responsables, como buenos mayordomos que son, para ocultar de verdad la mano negra de los amos, que son el lobby bancario. Esto es lo que vamos a analizar en el próximo vídeo, que vamos a publicar muy rápidamente. Finalmente, acordaros de suscribiros a nuestro canal, darle al me gusta y compartir. Eso nos ayudará mucho a mejorar nuestra posición en el algoritmo que tiene, en este caso, el algoritmo de YouTube. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches para cuando nos escuchéis, y estar atentos a la publicación de la segunda parte de esta serie sobre el Euribor ahora en sus nacimientos.